Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la primera unidad que corresponde a los análisis de estados financieros, en la cual hace referencia a la naturaleza de las finanzas y su influencia en los estados financieros. Iniciando el análisis de los estados financieros, pues precisamente analizar todos aquellos estados financieros de las empresas, de las organizaciones que se tienen, para poder conocer cuál es la situación financiera de cada uno de ellos. Las finanzas hace referencia al conjunto de actividades que están relacionadas con la gestión del dinero, incluyendo así la obtención, la inversión y la administración de los recursos económicos, para así de esta manera poder maximizar su valor y asegurar la estabilidad financiera que tiene cada una de las organizaciones. La finanza abarca ese conjunto de actividades en las cuales permiten a las personas y a las empresas poder acumular y gestionar su riqueza de una manera efectiva. Incluye la planificación financiera, la inversión en el ahorro y la gestión de riesgo, entre otros aspectos que se puedan conocer dentro de la actividad financiera que se llevan en las empresas. Es fundamental tener en cuenta la finanza y analizar los estados financieros para así poder tomar unas buenas decisiones económicas y la sostenibilidad financiera a un largo plazo. La finanza es uno de los tres recursos básicos que se debe administrar en las empresas, al lado del recurso humano y la tecnología. El objetivo de la finanza o el objetivo financiero viene siendo centrar y maximizar el valor para los accionistas, los socios, lo cual implica aumentar el precio de las acciones y proporcionar los dividendos. Esto se puede lograr a través de estrategias que se llevan dentro de las empresas, sabiendo que las estrategias son los pasos, los procedimientos que se deben de tomar en cuenta y que son el camino para llegar más rápido al objetivo empresarial, como el de aumentar los ingresos, controlar los costos, optimizar la inversión de capital y así gestionar eficientemente el flujo de caja, es decir, el flujo de efectivo. Busca la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo. Es decir, que no solamente busca la sostenibilidad por un momento determinado, que sea a corto plazo, sino que la empresa quiere mantenerse en el mercado, mantenerse a largo plazo y desea que sus finanzas siempre estén bien, es decir, ir analizando los estados financieros de la empresa para así poder asegurar que sus operaciones sean viables en el futuro. El ciclo operativo financiero incluye que es el tiempo que toma una empresa para convertir su inventario en efectivo a través de la venta de los productos o servicios. Se tiene que tomar en cuenta las siguientes etapas. La adquisición de los inventarios. ¿Cuándo se adquiere esos inventarios? Sabiendo que es por la compra de los productos, de las materias primas, tomando en consideración de acuerdo al tipo de empresa que se está llevando que se está llevando en el mercado. Las empresas comerciales son aquellas que solo manejan un solo tipo de inventario, que es el inventario inicial de mercancía e igualmente el inventario final de mercancía. ¿Por qué las empresas comerciales manejan un solo tipo de inventario? Porque ellas se encargan de comprar y vender los productos que ya están terminados. Mientras que las empresas manufactureras, ellos manejan tres tipos de inventario: el inventario de la materia prima, el inventario de productos en proceso y el inventario de productos terminados. Cuando se habla del inventario de las materias primas, tomando en consideración que es aquella materia que se tiene allí para poder procesar los productos. Allí es donde entra el inventario de los productos en proceso, porque ya esa materia que se tiene allí, que son las empresas manufactureras, pues va a entrar en proceso para poder lograr los productos terminados, que viene siendo el inventario de productos terminados. Sabiendo que las empresas manufactureras industriales pues son aquellas que se encargan de fabricar el producto, de llevarlo a cabo. Y es por ello que ellos manejan tres tipos de inventario. Y es allí donde viene la adquisición de inventario, ubicándonos en el tipo de empresa que se lleva y en la empresa en la cual se está analizando los estados financieros. Tenemos que es la parte de la producción, como lo dije anteriormente, que es la transformación de esas materias primas en productos terminados. Los productos terminados pues viene siendo
estos productos que ya están listos para la venta, que allí es donde salen a las empresas comerciales para poder vender. Sin embargo, hay empresas manufactureras o industriales que también venden al detalle y venden al mayor. Al detalle porque la pueden vender a una sola persona, pero al mayor que la pueden distribuir a las empresas, a los comercios para que ellos mismos distribuyen ese producto que están vendiendo. Luego viene lo que es la venta, así como lo dije, es la comercialización de esos productos o servicios a los clientes, a los usuarios. Y el cobro, que vendría siendo la recepción del pago por las ventas realizadas. Ese cobro pudiera ser en efectivo, que entraría directamente a caja o directamente al banco, ¿sí? Mediante unas transferencias que se puedan realizar. Sin embargo, también pudiera ser a crédito. Y cuando hablamos de crédito, pues automáticamente es donde se generan las cuentas por pagar o los efectos por pagar. Tomando en consideración que la rotación del efectivo es el número anual de veces en que el dinero sufre una rotación, es decir, es el número anual de veces en que el efectivo es recuperado a medida que se vaya recuperando el efectivo, sabiendo que si nosotros tenemos dinero a crédito, ese dinero va rotando y en algún momento nosotros vamos a recuperar ese dinero y se va a convertir en efectivo. Es decir, lo tenemos en la parte exigible y automáticamente se convierte en la parte disponible cuando ya se realice ese cobro. Teniendo en cuenta o tomando un ejemplo de aquí del ciclo operativo y financiero, tenemos que la empresa La Esperanza compra normalmente toda su materia prima a crédito y vende toda su mercancía a crédito. Los proveedores le otorgan 30 días de crédito a la empresa. La empresa otorga 60 días de crédito a sus clientes. Al realizar los cálculos de la empresa, se determinó que se necesitan 35 días para pagar las cuentas pendientes y 70 días para cobrar a sus clientes. También se determinó que la rotación de inventario es de 85 días. Esto significa que la edad promedio del inventario de la empresa es de 85 días, que es en el momento en que se está dando la rotación del inventario. La compañía gasta aproximadamente bolívares 12 millones anuales en desembolsos operacionales, es decir, en gastos operacionales que se pudieran ocurrir en ese momento. El costo de oportunidad de mantener el efectivo en caja es del 10%. Teniendo en cuenta, aquí tenemos una representación gráfica sobre ese ciclo del efectivo, donde dice que el ciclo operativo y la conversión del efectivo quedará de la siguiente manera. Al comprar la materia prima, ¿sí? Nosotros tenemos los 35 días para poder cancelar, para poder pagar esas deudas pendientes. 70 días para poder cobrar a sus clientes y los 85 días la edad promedio del inventario de la empresa, para dar un total de 155 días. Tomando en consideración que de estos 155 días, ¿sí? Menos los 35 días que se tienen para pagar las cuentas pendientes, vendrían siendo 120 días. ¿De dónde salen esos 155 días? Pues de los 85 días que nosotros tenemos allí, más los 70 días que tenemos para cobrar a sus clientes. Es decir, para tomar un total de 155 días, tomando en consideración los 85 más los 70 días que nosotros tenemos allí, ¿sí? Que son los 70 días para cobrar a los clientes. El promedio de pago que nosotros tenemos allí, es el promedio de pago, viene siendo los 35 días, que es el pago de las cuentas pendientes. Por lo tanto, ese viene siendo la salida del efectivo. Y a los 155 días vendría siendo la entrada del efectivo. Se tiene que en el ciclo de conversión del efectivo se puede calcular mediante una pequeña fórmula, tomando en consideración el periodo del inventario promedio, el periodo de cobranza promedio y el periodo de pago promedio, sabiendo que la rotación del inventario que se pueda dar anual viene siendo los 360 días que tiene el año entre el ciclo de conversión del efectivo. Por lo tanto, el periodo del inventario promedio ya sabemos que son 85 días
y el periodo de cobranza promedio son de 70 días. Aplicando la fórmula del promedio de pago, que viene siendo los 35 días, pues tomamos en cuenta que son los 85 días más los 70 días, que fue lo que me dieron los 155 días, menos los 35 días que nosotros tenemos, por lo tanto nos va a dar que el ciclo de conversión del efectivo vendrían siendo 120 días. Y la rotación del efectivo, sustituyendo las fórmulas que son los 360 días entre el ciclo de conversión del efectivo, que es 120, me va a dar que 3 veces al año se está haciendo esa rotación del efectivo. El efectivo mínimo para las operaciones, pues es aquella cantidad mínima de dinero que se requiere para que la empresa pueda realizar sus operaciones y le permita generar un margen de seguridad para así realizar los pagos no previstos. Por lo tanto, se tiene que el efectivo mínimo para las operaciones viene siendo igual a los desembolsos totales anuales entre la rotación del efectivo. Nosotros ya sabemos que los desembolsos totales anuales, como lo dijimos en el ejercicio anterior, es de 12 millones anuales, es decir, al año. Y el costo de oportunidad sabemos que viene siendo el 10%. Por lo tanto, también sabemos que el periodo de inventario promedio es 85 días, el de cobranza promedio 70 días y el de pago promedio 35 días. Sustituyendo cada una de las fórmulas, aquí indicándolo anteriormente, donde salieron los 120 días del ciclo de conversión del efectivo que fue calculado con anterioridad. De allí que aplicamos la rotación del inventario, ya sabemos que viene siendo 3 veces que se va a recuperar el inventario anual. Es decir, durante el año va a ser 3 veces. Se va a rotar el efectivo durante al año 3 veces. Por lo tanto, el efectivo mínimo de la operación vendría siendo pues, los desembolsos totales entre la rotación del efectivo. Y los desembolsos totales son los 12 millones de bolívares entre 3 veces que se tiene la rotación del efectivo. Eso me va a dar que el efectivo mínimo de operación viene siendo 4 millones al año. Por lo tanto, como se da 3 veces al año, es decir, que esos desembolsos, el efectivo mínimo de esa operación, van a ir ocurriendo 3 veces al año, 4 millones. Y si nosotros sumamos los 4 millones o multiplicamos los 4 millones por las 3 veces que se da la rotación del inventario, pues me va a dar los desembolsos totales que vendrían siendo los 12 millones de bolívares anuales, que viene siendo la cantidad mínima de efectivo que se requiere para que la empresa realice todas sus operaciones y así le pueda permitir generar un margen de seguridad para poder realizar los pagos no previstos. Cuando nosotros hablamos de los costos de oportunidad, es el 10%, es algo que se establece dentro de la empresa, es un costo de oportunidad que nosotros damos allí y decimos que es el 10% que se pueda dar cada una de ellas. El ciclo financiero dice que se enfoca en el tiempo que tarda el efectivo en fluir dentro y fuera de la empresa y se desglosa de la siguiente manera. La inversión inicial. La empresa inicia o sea la iniciativa con el dinero para poder adquirir los inventarios o los bienes. Luego se generan las ventas que se realizan generando las cuentas por cobrar o ya sea también en efectivo. Y el cobro de las cuentas por cobrar, que es el dinero que regresa a la empresa cuando se reciben los pagos. La reinversión, que es el efectivo que se utiliza nuevamente para poder mantener el ciclo. Es allí donde nosotros tenemos que el primer ciclo es el de comprar, luego tenemos el de vender, luego tenemos el de cobrar y por último tenemos el de pagar, que es cuando nosotros adquirimos la inversión inicial o hacemos las compras, pues igualmente nosotros tenemos que cancelar o pagar. ¿Qué relación existe entre la contabilidad, la finanza y los estados financieros? Pues existen muchísimas relaciones, porque la contabilidad es allá donde se registran todas las operaciones que ocurren dentro de una empresa. Por lo tanto, se encarga de registrar, clasificar y resumir todas las transacciones financieras que se están dando dentro de una empresa y proporciona la base de datos que son necesarios para que las finanzas puedan funcionar de una manera correcta.
Sin una contabilidad o si no se lleva una contabilidad correcta o una contabilidad precisa dentro de la empresa, pues no se pueden generar informes financieros que sean confiables. La finanza, pues utiliza esa información, es decir, la información que da la parte de la contabilidad, proporcionada por la contabilidad, para poder tomar las decisiones estratégicas sobre la gestión de los recursos, las inversiones y la planificación financiera. Pues la finanza se centra en cómo se obtienen y utilizan los fondos, así como en la evaluación de riesgo y de oportunidades. Los estados financieros. Los estados financieros, los que normalmente se analizan dentro de una empresa, pues tenemos lo que es el balance general y el estado de resultados, o el estado de ganancias y pérdidas, o el estado de pérdida y ganancia. Son informes que resumen la situación financiera y el rendimiento de una empresa en un periodo determinado en las cuales se requiere saber o las cuales se requiere información precisa en un momento oportuno. Es decir, si yo quiero saber esa información al mes, pues yo saco mi estado financiero mensual. Si lo quiero saber trimestral, pues lo saco trimestralmente y así sucesivamente. Los estados financieros más comunes son el balance general, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Estos documentos son elaborados a partir de la información que proporciona contabilidad y son importantes para poder tomar las decisiones financieras que ocurren dentro de una empresa, sabiendo que el análisis del estado financiero permite analizar cada una de las cuentas y permite verificar cuál es la disponibilidad que tiene la empresa para poder cancelar sus deudas tanto a corto como a largo plazo. Los estados financieros básicos, como lo mencioné, es el balance general y el estado de resultado. El balance general es aquel que nos muestra la situación financiera de la empresa, es decir, la disponibilidad que tiene la empresa de poder cancelar sus deudas tanto a corto como a largo plazo. Sirve para proporcionar una visión clara y concisa de la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Permite a los interesados, como los propietarios, los inversionistas, los acreedores y los gerentes evaluar la salud financiera de la organización. Su objetivo principal es mostrar el equilibrio entre los activos y los pasivos más el patrimonio. Esto ayuda a determinar si la empresa tiene suficientes recursos para poder cubrir sus obligaciones y así está en una posición sólida para poder crecer. Cuando hablamos de mostrar el equilibrio, que debe de cumplirse lo que es la ecuación patrimonial, donde se establece que el activo es igual al pasivo más el capital. Aquí tenemos una estructura del balance general, en la cual normalmente se ve en contabilidad 1, en contabilidad 2, lo que es la parte del balance general, los estados financieros. Cuando nosotros vemos esos estados financieros, pues nosotros ya sabemos cuál es la estructura, sabemos qué es lo que vamos a aplicar y allí es donde entra el análisis de los estados financieros, es decir, analizar cada una de estas cuentas del por qué suceden y por qué pudiera que disminuyen o aumenta cada una de ellas dentro de una empresa. Tenemos la compañía ABC. Su balance general tenemos primero como primer renglón el activo. El activo circulante son todos aquellos activos que se realizan en menos de un año, así que están disponibles allí. Activo son todos los bienes y derechos que tiene una empresa, tomando en cuenta de que se divide el activo circulante tomando el disponible. A su vez, el activo circulante se divide en disponible, que es el dinero inmediato que nosotros tenemos, como es la caja chica y el banco. Luego tenemos el exigible, que son todas aquellas cuentas por cobrar, es decir, todo lo que nosotros tenemos por cobrar, automáticamente lo vamos a colocar en la parte del exigible. El realizable, que es la parte de los inventarios, y los prepagados, que viene siendo todo aquello que es pagado por anticipado. Sin embargo, ellos deben de cumplir ese orden. ¿Por qué se debe cumplir ese orden? Porque el disponible es el dinero inmediato que nosotros tenemos de una vez, mientras que el exigible no, lo tenemos por cobrar. Pero cuando se cobra ese dinero, pues automáticamente va a pasar a ser disponible, porque cuando nosotros realizamos ese cobro, el dinero va a entrar
ya sea a caja o ya sea al banco. Por ejemplo, se tiene una transacción de que se vendieron 12 millones de productos, pues. Entonces, es decir, hay una venta. Como hay una venta, pues ocurre que nosotros vendemos, pero automáticamente tenemos que cobrar ese dinero. Se puede dar de dos maneras, que ese dinero se cobre en efectivo o que sea crédito. Si es de las dos maneras, que sea el 50% y 50%, entonces el asiento, el registro contable quedaría el banco o la caja, los 6 millones, las cuentas por cobrar 6 millones contra las ventas 6 millones. Pero más adelante yo voy a cobrar ese dinero. Por lo tanto, yo tengo una parte disponible que viene siendo banco, que son los 6 millones. Tengo una parte exigible, que son las cuentas por cobrar, que vienen siendo los 6 millones. Pero más adelante, a los 3 meses o a los 90 días, de acuerdo a las políticas que tiene la empresa, se cobra ese dinero. Por lo tanto, cuando nosotros cobramos ese dinero, automáticamente pasa a disponible. Es decir, el asiento vendría siendo banco, porque el dinero entra al banco contra las cuentas por cobrar, porque ya las cuentas por cobrar disminuyen porque yo ya las estoy cobrando. Es por ello que nosotros debemos de llevar este mismo orden en el balance general, porque el exigible, que son las cuentas por cobrar, pues se convierten automáticamente de una vez en disponible. E igualmente el realizable, si nosotros tenemos un inventario, pues hay dos opciones, que cuando se vendan una parte de ese inventario, pues se puede generar una cuenta por cobrar o se puede generar inmediatamente en efectivo, que viene siendo el banco o caja. Y así debe de ser todo el balance general, que se debe de cumplir ese orden porque cada uno de ellos tiene su estructura y tiene el porqué de cada una de las cosas en las cuales le acabo de explicar en este momento con respecto al activo circulante. Luego tenemos lo que es el total del activo circulante y tenemos el activo fijo. Pues el activo fijo, como ya dijimos, el activo son todos los bienes y derechos que posee la empresa. Pues los activos fijos son esos bienes que se tienen en la empresa, como el mobiliario, los equipos de computación y que son fijos y que nosotros no lo tenemos disponibles para la venta. Ellos no están disponibles para la venta porque es lo que conforma una parte del capital de la empresa. Entre ellos tenemos los tangibles, que son todos aquellos que se pueden tocar, que se pueden palpear. Y ellos se dividen en no depreciables y en depreciables. Los no depreciables es un solo activo, que es el terreno. Es el único activo que no se deprecia. Por lo tanto, lo clasificamos en no depreciable. Mientras lo que es el edificio, la maquinaria, los equipos de computación, entre otros, son depreciables y por lo tanto lo clasificamos entre los activos depreciables. Tenemos los que son intangibles o amortizables. Esos intangibles hacen referencia a aquellos activos que no se pueden tocar, como la plusvalía, las marcas de fábrica, los derechos de autor y así sucesivamente. Ellos están sujetos a una amortización, sabiendo que la depreciación es el desgaste del activo fijo, ¿sí? Así también es la amortización, es el desgaste del activo fijo, pero con la diferencia que los despreciables se le aplica a lo que son los activos fijos tangibles, disculpe, y los amortizables se le aplica a los que son los activos fijos intangibles. Los agotables son aquellos que se refieren a la parte de la naturaleza, que si las canteras, las mineras y así sucesivamente. Y por eso es que se llaman los agotables. Tenemos luego lo que son los cargos diferidos y tenemos total de cargo y otros activos que son aquellos que no se pueden clasificar en ninguno de los activos anteriores. Por lo tanto, tenemos el total de activos. Ya tenemos el total de activos. Luego viene la segunda parte del balance general, que vendrían siendo los pasivos, que son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa. E igualmente tenemos el pasivo circulante, que son todas las deudas que se tienen a menos de un año. Los pasivos a largo plazo, que son todas las deudas que se tienen a más de un año, los créditos diferidos, que es todo lo cobrado por anticipado, y los apartados, como por ejemplo los apartados de prestaciones sociales. Tenemos el total de pasivos y los otros activos, pues son todos aquellos, disculpe, los otros pasivos, que son todos aquellos pasivos que no se clasifican en los anteriores, y tenemos el total de pasivos. Tenemos la tercera, que es el patrimonio.
que el patrimonio pues viene siendo el capital que aportan los socios, los propietarios, ¿sí? En la cual inician la empresa y es la diferencia que hay entre los activos y el pasivo. Por lo tanto, dentro del patrimonio tenemos lo que es la propiedad individual o el capital, el superávit de capital, las utilidades apropiadas o reservas por distribuir y la utilidad o la pérdida del ejercicio económico. Esta utilidad o pérdida del ejercicio económico lo obtenemos del estado financiero, del estado de resultados o en algunos libros lo llaman como el estado de ganancias y pérdidas. Si nosotros nos guiamos por los principios de contabilidad, donde debemos tener la conservación, pues se dice que es el estado de pérdidas y ganancias. Tenemos el otro estado financiero, que es el estado de ganancia y pérdida, el estado de resultado. Este estado de resultado, pues no va a permitir conocer la utilidad o la pérdida que se tiene dentro de la empresa, es decir, la utilidad o la pérdida del ejercicio económico. Este estado de resultados también es conocido como el estado de pérdida y ganancia. Algunos autores, como ustedes lo pueden verificar cuando revisen algunos libros, también pueden decir el estado de ganancias y pérdidas, pero es el mismo. Es un informe financiero que muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo específico, generalmente en un trimestre o en un año. Sin embargo, si los accionistas, el gerente o los inversionistas quieren saber la ganancia, la utilidad, los gastos, los costos que hayan ocurrido dentro de un mes, pues nosotros sacamos este estado financiero que es el estado de resultados, teniendo como objetivo principal detallar muy minuciosamente todos los ingresos y los gastos que ocurren dentro de la empresa en el periodo de un año. Recordando que las cuentas nominales son las que representan al estado de ganancias y pérdidas. Y estas cuentas nominales se cierran al ejercicio económico, es decir, que su periodo es de un año y por lo tanto, cuando termine el año, todas estas cuentas se cierran, que son las cuentas de los ingresos, los costos y los gastos. Mientras que el balance general son las cuentas reales y estas cuentas reales no se cierran, sino más bien que pueden continuar para el próximo año. Continuando con el objetivo principal del estado de resultados, pues permite detallar los ingresos y los gastos para poder determinar si la empresa ha obtenido ganancias o pérdidas en ese periodo. La estructura del estado de resultados tenemos su membrete, que es la compañía ABC, estado de ganancia y pérdida o estado de resultados al 31/12 de X año. Empezando con las ventas netas, ¿sí? También se tienen lo que son las ventas brutas. ¿Qué son las ventas brutas? Pues las ventas brutas son todas aquellas ventas, ingresos que no han tenido ningún tipo de modificación. Luego tenemos las ventas netas, que vienen siendo todas aquellas ventas que han tenido modificación, es decir, que a las ventas brutas se le han restado lo que son los descuentos, las rebajas y las devoluciones en ventas. Tenemos lo que es el costo de venta, es decir, menos el costo de venta. El costo de venta es todo aquello que está relacionado con las compras. Y el costo de venta se calcula que va a ser igual al inventario inicial de mercancía, más las compras, más todos los gastos en compra, menos las devoluciones, rebajas, descuentos en compras, menos el inventario final de mercancía. Eso es lo que hace referencia al costo de venta. El costo de venta hace referencia solamente y únicamente a lo que son las compras. Todo lo que esté relacionado con las compras viene siendo el costo de venta y automáticamente ese costo de ventas se recupera porque cuando yo esté vendiendo los productos, esté vendiendo la mercancía, pues yo recupero mi costo de venta y de allí en adelante vienen siendo lo que son las ganancias de ese producto que yo estoy vendiendo. Las ventas netas menos el costo de venta me va a dar la utilidad o pérdida bruta en venta. ¿Por qué yo coloco utilidad o pérdida? Porque si las ventas netas son mayores que el costo de venta, pues me va a dar una utilidad bruta en venta. Pero si el costo de ventas es mayor que las ventas netas, pues me va a dar una pérdida bruta en venta. Y allí es donde entra el análisis del estado financiero. Analizar
¿por qué me da utilidad o por qué me está dando una pérdida? Si me está dando una pérdida es porque yo estoy invirtiendo demasiado y no estoy vendiendo lo que realmente necesito. Y allí es donde nosotros vamos a analizar cada una de esas cuentas, del por qué se da y el por qué pudiera darse. Luego tenemos menos, es decir, la utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales, que los gastos operacionales se dividen en gastos de administración y gastos de venta. Los gastos de administración son todos aquellos gastos que están relacionados directamente con la administración de la empresa, como cuáles, como los sueldos y salarios, los servicios públicos, que si la depreciación del equipo de reparto, la depreciación del equipo de computación, todos aquellos gastos que estén relacionados con la administración de la empresa, pues lo clasificamos en gastos de administración. Los gastos de venta, pues vienen siendo todos aquellos gastos que están relacionados directamente con las ventas en sí, como por ejemplo los sueldos de vendedores, la publicidad. No podemos incluir aquí la campaña publicitaria porque la campaña publicitaria viene siendo un cargo diferido y va en el balance general. ¿Por qué va en el balance general? Porque es un gasto que se da mayor a un año y como es mayor a un año, ella está sujeta a una amortización y es por eso que se lleva al balance general y no va dentro de los gastos de venta. Mientras que la publicidad se hace por un momento determinado, ya sea por 3 días, 5, 6 días, un mes, 2 meses, 3 meses, pero es menor a un año, por lo tanto sí va dentro de los gastos de venta. ¿Qué otro gasto pudiera ir allí? Las comisiones de los vendedores, los sueldos de los vendedores, todos aquellos gastos que estén relacionados directamente con la venta, pues los tenemos que incluir dentro de los gastos de venta. Allí tenemos lo que es el total de gasto de administración, sumando lo que son los gastos de administración y los gastos de venta, pues tenemos el total de gastos operacionales. Al restar la utilidad en bruta en ventas menos el total de gastos operacionales, aquí me equivoqué, coloqué gastos de administración, pero aquí son total gastos operacionales. Sí, en la guía se las voy a arreglar y cuando le envíe el material de apoyo, pues también le voy a arreglar esta parte donde dice gasto de administración, pero son gastos operacionales. Me va a dar la utilidad o pérdida en operaciones. ¿Por qué me va a dar utilidad o pérdida en operaciones? Porque si la utilidad bruta en ventas es mayor que los gastos operacionales, pues me va a dar una utilidad. Pero si los gastos operacionales es mayor que la utilidad bruta en ventas, pues me va a dar una pérdida. Entonces quiere decir que la empresa allí está gastando más en alguna de esas cuentas en las cuales nosotros tenemos que realizar el análisis y dar nuestra recomendación a la empresa para que ellos puedan prevenir ese gasto y puedan gastar menos de lo que están gastando. Luego vienen más o menos otros ingresos y otros egresos. Si nosotros tenemos otros ingresos que son ingresos que no están relacionados con el giro principal de la empresa, como por ejemplo, el giro principal de la empresa es la venta de zapatos, pero en llegado caso realizó una venta de un activo fijo porque en ese momento van a cambiar el activo, pues esa utilidad en venta de activo fijo que se pudiera generar va dentro de otros ingresos. También se puede generar una pérdida en venta de activo fijo, entonces iría entre otros egresos, como los intereses ganados o intereses gastos, van allí clasificados en otros ingresos o otros egresos. Cuando nosotros restamos la utilidad en operaciones menos los otros egresos o más los otros ingresos, pues allí me va a dar el total o el subtotal de cada uno de ellos. Es decir, me va a dar la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Esa utilidad, si me va a dar utilidad, pues yo le saco el impuesto sobre la renta. Pero si me da pérdida, yo no le saco el impuesto sobre la renta y te quedaría automáticamente la pérdida del ejercicio. Pero si yo tengo una utilidad y le saco el impuesto sobre la renta, pues me va a dar utilidad neta del ejercicio. Pero si yo le saco la utilidad y al restar la utilidad menos el impuesto sobre la renta me va a dar una pérdida del ejercicio, quiere decir que se está cancelando más impuestos sobre la renta de lo que se debía de cancelar.
Cuando hablamos sobre la adopción de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, estas normas precisamente fueron adoptadas para que haya una mejor estructura en los estados financieros. En muchos países la adopción de estas normas internacionales de información financiera y se inició en la década del año 2000, pero el proceso se inició en el año 2004 con la creación de un grupo de trabajo para poder implementar estas normas. En Venezuela, la adopción de las normas internacionales de información financiera se inició en el año 2004. Este proceso fue impulsado por la necesidad de poder reemplazar los principios de contabilidad generalmente aceptados que se hallan aquí en Venezuela. Eso no quiere decir que no se sigan aplicando esos principios, sí se siguen aplicando, pero estas normas vinieron a sustituir o vinieron a reemplazar los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el año 2008, pues la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela aprobó la adopción de las NIC, las cuales incluyen las normas internacionales de contabilidad como parte de su marco normativo. Estas normas buscan mejorar la transparencia y la uniformidad en la presentación de los estados financieros de las empresas. Por lo tanto, son fundamentales para poder garantizar que la información financiera sea comparable y comprensible a nivel global. El objetivo de las NIC ha sido establecer un conjunto de estándares contables que puedan ser aplicados de una manera general en diferentes países, promoviendo así la armonización de los datos financieros de la empresa. Tenemos aquí las NIC, es decir, las normas internacionales de contabilidad que son relevantes a los estados financieros, iniciando con la número 1 que hace referencia a la presentación de los estados financieros, la NIC número 2 que hace referencia a los inventarios, la número 7 que hace referencia a los estados de flujo de efectivo, la número 8 que hace referencia a las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores, la número 10 que son los hechos ocurridos después del periodo sobre la que se informa, la número 12 el impuesto a las ganancias y la número 16, la propiedad de planta y equipo. Todas estas normas se necesitan para poder realizar una buena estructura del balance general y de los estados financieros. Las NIC vienen siendo 41 normas. La última es la que se hace referencia a la agricultura. Teniendo en cuenta que las NIF, las normas internacionales de información financiera, que están relevantes a los estados financieros, tenemos la número 1, que viene siendo la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. La número 9, que hace referencia a los instrumentos financieros. La 13, que hace medición del valor razonable. La 15, los ingresos de contratos con los clientes. La 16, de los arrendamientos. La 17, que hace los contratos de seguro, que vienen a sustituir la número 4, de las NIC y las NIC para las pequeñas y medianas empresas. Estas NIC llegan hasta la número 17. Y aquí les presento unas referencias bibliográficas que son importantes para poder llevar a cabo cada uno de estos temas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, me la hacen saber mediante la plataforma que yo a la brevedad posible les responderé cada una de sus dudas e inquietudes. Feliz y bendecida tarde para todos.